Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Primera victoria de Sainz en Fórmula Uno. Qué locura de fin de semana vivimos. Desde el sábado de la clasificación con lluvia hasta el domingo con un inicio caótico. Incluso em, algo que nos preocupó mucho a todos por bastantes minutos. Luego pelea entre los Ferraris, un safety car a unas cuantas vueltas del final que cambió todo y que finalmente le dio a Sainz su primera victoria en Fórmula Uno y la primera victoria de Ferrari en bastantes carreras. No ganaba Ferrari desde Australia en esa ocasión en que Leclerc dominó la carrera. Y esta vez pudo haber sido un 1-2 para Ferrari claramente, sin embargo no fue el caso y vamos a hablar de todo esto en este capítulo. Bueno, vamos a tratar de hablar de todo lo que pasó, pero sería imposible porque fue una carrera bastante emocionante con mucha acción en pista, muchos rebases, muchas situaciones de distintos pilotos. Por ahí tenemos la remontada de Checo, que pasó inadvertido, podríamos decir, por buena parte de la carrera. Tenemos a Hamilton, que pudo haber, o incluso podríamos decir que estuvo en la lucha por la victoria. Verstappen, que tuvo una mala carrera debido a problemas en su auto. Mick Schumacher sumando sus primeros puntos. Hay mucho de qué hablar de este gran premio, ¿no? Pero bueno, hay que mencionar brevemente lo de la clasificación del sábado en la que, como ya decíamos, hubo lluvia, se alteró un poco el orden, bueno, digamos que de los primeros cuatro a como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque teníamos a Sainz en la pole, logrando Sainz su primera pole en Fórmula Uno después de 150 apariciones, 150 grandes premios. Y teníamos por detrás a Verstappen y a Leclerc en segundo y en tercer lugar y cerrando la segunda fila Checo Pérez. Mencionar que tanto Leclerc como Verstappen se veían más fuertes que Sainz el sábado, sin embargo, en la última vuelta, en su último intento de vuelta rápida en clasificación, con este clima mojado, em, tuvo un trompo Leclerc y Verstappen iba por detrás de Leclerc y bueno, Leclerc ocasionó una bandera amarilla, lo cual imposibilitó que Verstappen pudiera mejorar también su tiempo de vuelta y pues estos dos pilotos que son los que normalmente tienen mejor ritmo una vuelta pues no pudieron mejorar su tiempo y al final quien cumplió y que sí mejoró fue Sainz y finalmente Sainz se quedó con la pole, aunque eh, no nos lo esperáramos, así fueron las circunstancias, cosas del destino. Sainz con su primera pole position, repito. Y bueno, el domingo queríamos saber qué pasaba, ¿no? Si Ferrari tenía el mejor ritmo, si Red Bull en realidad tenía el mejor ritmo y Verstappen era capaz de sobrepasar a Carlos Sainz. Y bueno, llega el momento de la arrancada y por delante todo bien. Verstappen logró sobrepasar a Carlos Sainz. Toma la primera posición Verstappen desde la primera curva, un poquito antes de la primera curva, si no mal recuerdo. Y por ahí Hamilton haciendo una arrancada increíble, pasando del quinto lugar al tercero, fácilmente superando a tanto a Checo Pérez como a Charles Leclerc. Sin embargo, por detrás, para nada fue tranquilo. eh, dos incidentes separados que nos dejaron con tres pilotos fuera hasta ese momento, siendo el más afectado de todos Guan Yu Zhou, el piloto chino. Nos aparece esa toma en la transmisión de los pilotos transitando por la segunda curva del circuito, que es bastante rápida, y en el fondo se ve como unos autos siguen de frente y se alcanza a ver que el auto bueno, no se identifica, bueno, sí se pudo identificar si ponías mucha atención, un auto pasando a toda velocidad, pero de cabeza.
deslizándose por el circuito hacia la escapatoria de la curva 1. Bueno, sabemos que fue Guan Yu Zhou. Fue impactante ver eso y durante minutos, evidentemente esto fue bandera roja y durante minutos no supimos nada. Y aquí me quiero desviar un poquito del tema, pero se me hace interesante comentarlo. Si no, supongo que lo habían visto por ahí en algunos medios informativos de Fórmula 1 y si no, se los comento. Amenazaban un grupo de personas con protestas durante el Gran Premio desde unos días antes de que llegáramos a este fin de semana de Gran Premio en Silverstone. Y resulta ser que alrededor de 4 o 5 personas, si no me falla, lograron brincar al circuito y en el momento en que estaba sucediendo la arrancada del Gran Premio y que tuvimos ese accidente de Guan Yu Zhou, George Russell, Alex Albon, demás en la primera curva, en la recta de Wellington, que es precisamente entre las curvas 5 y 6, si no mal recuerdo, del circuito, eh, estos aficionados, bueno, estas personas que estaban protestando, que querían protestar, lograron pasar al circuito y afortunadamente hubo una bandera roja. Afortunado o desafortunadamente por el choque que tuvimos en la arrancada, hubo una bandera roja, pero estas personas que entraron a la pista se sentaron prácticamente en medio de la recta. Pero bueno, por esta bandera roja no pasó a mayores. En el momento en que la mayoría de los pilotos iban transitando por la recta de Wellington, estas personas apenas estaban cruzando las barreras y estaban caminando por el pasto. Pero si nosotros vemos las cámaras on board tanto de Yuki Tsunoda como de Esteban Ocon, que fueron los pilotos que se quedaron rezagados por tener algún daño en ese accidente de la primera curva, vemos cómo estaban estas personas ya sentadas en medio de la pista. Inmediatamente los oficiales de pista entraron para sacar a estas personas y para moverlas del circuito. Afortunadamente no pasó a mayores. No tuvimos imágenes en la transmisión de la televisión porque evidentemente no lo iba a mostrar la FOM y la FIA. Pues no, no era algo que dejara muy buena imagen de la Fórmula 1 el que entraran 5 personas y además no les querían dar evidentemente publicidad de lo que estaban protestando, pero sí, podemos verlo en las cámaras on board. Entraron unas personas a pista y pudo haber sido esto una tragedia de no haber sido por la bandera roja que, que se originó por el accidente. Y ahora sí, regresando al tema del accidente, pues Guan Yu Zhou, todo se origina por, digamos, un sándwich que se hizo entre Pierre Gasly, George Russell y Guan Yu Zhou. Pierre Gasly iba un poco por detrás, pero entre Guan Yu Zhou y George Russell, y Gasly alcanza a tocar a Russell, lo cual hace que pierda el control y que se estrelle contra el auto de Guan Yu Zhou. Y en el momento en que Russell se estrella contra Zhou, el monoplaza de Zhou despega, se voltea y en lugar de que rodara o volviera a quedar en posición normal, sigue deslizándose el monoplaza de Guan Yu Zhou, se va hacia la grava, la leca, y aún así no se detiene el auto. ¿Por qué? Porque iba de cabeza, vaya, se iba deslizando, lo cual reducía el efecto de frenado que normalmente tiene esa zona de grava. Brinca, ahora sí da la vuelta en un momento el monoplaza de Guan Yu Zhou, brinca las defensas las protecciones de neumáticos,
y termina impactando en la barda a unos escasos metros, ni 2 metros de 2, 3 metros de los aficionados. Afortunadamente la defensa cumple con su función y Wang Yuzhou queda atrapado entre la defensa de metal y la protección de neumáticos que saltó. Digo, eso lo vimos ya hasta que nos dieron imágenes de la repetición. Tuvimos 15 minutos, algo así, o un poco más, poco menos que no teníamos nada de imágenes ni nada de información sobre Wang Yuzhou y bueno, siempre en esos casos pues hay que guardar la calma y hay como incertidumbre, ¿no? Porque no muestran imágenes de repeticiones del accidente hasta que se confirma que el piloto está bien. Bueno, ya cuando se confirmó que Wang Yuzhou estaba consciente, nos muestran ya imágenes del accidente, les describo lo que pasó, ya les describí lo que pasó, perdón, y afortunadamente el halo salvó la vida de Wang Yuzhou. Aquí falló algo que es bastante importante y que se tiene que revisar por parte de la FIA, porque en el momento en que Wang Yuzhou vuelca e impacta el asfalto de cabeza, vaya, la estructura de roll bar que se encuentra por encima, digamos, de la cabeza del piloto, detrás, por encima de la cabeza del piloto, que es delante de la tapa de motor, esa estructura debe de quedar íntegra en el momento en que hay un vuelco. De hecho, antes de que existiera el halo, el roll bar era o sigue siendo el principal dispositivo de un vehículo de Fórmula 1 para asegurar la integridad del piloto, porque cuando un auto se voltea, el roll bar y digamos que donde empieza la nariz del auto, eh, al quedar digamos de cabeza, ese roll bar, esa geometría vaya, impide que la cabeza del piloto haga contacto con el suelo. Sin embargo, en este accidente, en el momento en que va de cabeza el auto de Joe e impacta el suelo y vuelve a impactar, porque como queda un rebote, se destruye esa parte del roll bar y lo único que queda de protección para Wang Yuzhou es el halo. Y afortunadamente el halo cumple su función y resiste todo ese deslizamiento de Joe por el asfalto y por la grava y le protegió la cabeza. La cabeza quedó unos centímetros del suelo, pero finalmente eh, el halo evitó que hubiera contacto de la cabeza con el suelo. De no haber sido por el halo, la cabeza de Joe habría entrado en contacto con o el casco, con el asfalto, con la grava y probablemente no estaría ya Wang Yuzhou con nosotros, ¿no? Y todavía cuando queda el monoplaza entre las defensas y las protecciones de neumáticos, su cabeza queda recargada contra las protecciones, pero protegida por el halo precisamente. Entonces, falló lo que no tenía que fallar, que es el roll bar, pero lo salvó a Wang Yuzhou el halo, que es algo que sabemos que está desde 2018 y que al principio decíamos que era feo, o decían algunos que era feo y que no le veían mucho caso, pero bueno, ya en varias ocasiones ha demostrado que salva vidas. Habría salvado la vida de Jules Bianchi en 2014, probablemente. Salvó la vida de Hamilton hace un año. Salvó la vida de un piloto de Fórmula 2 este mismo fin de semana, entonces bastante bien por el desarrollo de seguridad que ha hecho la FIA, pero hace falta revisar y hacer una investigación sobre qué pasó con el roll bar de ese Alfa Romeo porque no debió haber fallado en un principio. Y tal vez las consecuencias del accidente o el accidente no habría sido tan aparatoso con la ayuda del roll bar íntegro. ¿Qué más decir? Pues afortunadamente Joe salió ileso. Puede parecer muy aparatoso, pero digamos no es raro por la evolución en temas de seguridad en Fórmula 1.
que haya un accidente así, que podamos ver al piloto salir ileso, porque a esto ha llegado el nivel de seguridad en la Fórmula 1. Digo, entonces afortunadamente Joe completamente bien, fue a chequeo al centro médico y rápido lo dieron de alta, sin ningún problema. Incluso Albon, que fue el involucrado en el otro incidente en la largada, él sí tuvo que ir al hospital, pero bueno, le dieron de alta unas horas después, sí, unas pocas horas después y todo correcto. Entonces, pues el primer incidente fue ese entre Gasly, Russell y Joe, y el segundo incidente fue entre Vettel, que tocó a Albon, mandó a Albon contra el muro, Albon regresó a pista, y bueno, Ocon lo impactó, ¿no? Entonces, en esta primera vuelta del Gran Premio, haciendo un resumen, pues quedan fuera Alex Albon, Guan Yu Zhou y George Russell, que se salió prácticamente el neumático trasero izquierdo, solo la cubierta, no el rin. Y bueno, Russell, ahí la imagen saliendo del monoplaza y tratando de ir a ver si podía hacer algo por Guan Yu Zhou. Pues una imagen bastante emotiva por parte de George Russell preocupándose por su compañero, pero bueno, George Russell ahí se le acabó la carrera. Y Ocon, que se le rompió un brazo de la suspensión en ese choque con Albon en la primera curva, pero pudo llevar el auto hasta los pits y con el periodo de bandera roja que se alargó hasta los 50 minutos, algo por el estilo, pues pudieron arreglar la suspensión del monoplaza y continuó en carrera. Tsunoda por ahí salió con una rotura del alerón delantero, pudo llegar a pits y también pudo continuar en carrera. Entonces, recapitulando, teníamos en el momento de la bandera roja a Carlos Sainz por detrás ya de Max Verstappen y Hamilton, que había subido hasta el tercer lugar. Por ahí Checo, si no mal recuerdo, había caído al séptimo lugar, lo había rebasado tanto Hamilton como Alonso. Pero, afortunadamente para los que perdieron posiciones, ya que los autos no cubrieron ni siquiera el primer sector de la pista cuando salió la bandera roja, pues las posiciones para la rearrancada, después de la bandera roja, iban a ser las originales de arrancada, digamos que conforme a la clasificación del día sábado. Entonces, arrancaba nuevamente Sainz en la primera posición, Verstappen segundo, Leclerc tercero, Checo cuarto y etcétera, etcétera, ¿no? Una segunda oportunidad para Carlos Sainz y para muchos otros que habían perdido posiciones y una injusticia, podríamos decir, para los pilotos que habían ganado, como Latifi, que había hecho una buena arrancada, Hamilton particularmente. Entonces, bueno, esto reiniciaba todo, ¿no? Y en esta segunda arrancada, pues ya tuvimos ahora sí a un Sainz que defendió bien la posición con Verstappen, a un Checo Pérez que pasó a Leclerc en la arrancada e incluso se le abrió la posibilidad rumbo a la curva 4 en The Loop de, de ir tanto por Sainz como Verstappen. Checo iba como que tuvo la oportunidad de pasar a Verstappen desde la curva 3 Village, pero se contuvo un poco y ya en la curva 4 trató de ir al interior y pasar tanto a Leclerc como a Verstappen, perdón, como tanto a Verstappen como a Carlos Sainz, pero Leclerc fue todavía más al interior, tratando de sorprender a los tres, y bueno, esto originó como una carambola, digamos, ahí entre los tres, entre Leclerc, Checo, Sainz y Verstappen, y bueno, esto resultó en daños al alerón delantero, tanto de Checo como de Leclerc. Leclerc perdió el endplate del alerón delantero del lado derecho, y Checo también perdió el endplate del alerón delantero del lado derecho.
mantuvieron posiciones, Sainz, Verstappen, Leclerc, Checo finalmente, pero pues después de unas curvas se desprende el end plate tanto de Charles Leclerc como el de Checo, y bueno, a partir de ese momento Sainz ya se establece en la primera posición, como habíamos dicho, Verstappen en la segunda, pero en la tercera posición Leclerc, que pensábamos que podía caer su rendimiento por esa pieza faltante en el alerón delantero, sorpresivamente mantiene el ritmo y se pega a los líderes, a Sainz y a Verstappen. Pero Checo, que estaba en el cuarto lugar, a él sí le afectó más o notaba una mayor pérdida de carga aerodinámica con esa pieza faltante en el alerón delantero y empieza a perder contacto con los primeros tres y empieza a ser presionado por Hamilton y Norris, que estaban por detrás en la quinta y la sexta posición, o por Norris y Hamilton, creo que estaban al revés, sí, por Norris y Hamilton. Había superado Norris a Hamilton en la rearrancada. Y Checo pues se va a pits en la vuelta 5, 6, si no mal recuerdo, ¿no? Y bueno, eso deja ya, hasta ese momento pensábamos en la lucha por la victoria nada más a Sainz, a Verstappen y a Leclerc. Ahora no vamos a ir con el formato de repasar la carrera desde el 1 al 10 porque hay muchos eventos que involucran a varios de los primeros 5 o 6 lugares y que hay que repasar en conjunto, ¿no? Entonces vamos a ir de manera cronológica enfocándonos en los primeros. Em, a partir de ese momento, pues ya digamos que la lucha por la victoria se enfocaba en estos tres pilotos, en Carlos, en Max y en Charles. Y bueno, siguen en ese orden hasta que llega la vuelta 10 y Carlos se equivoca en una de las heces, por ahí en Maggots y Beckett, si no mal recuerdo, se equivoca, se va ancho en una curva y en la recta del hangar Verstappen supera a Carlos. Asume el liderato Verstappen, Carlos se va al segundo lugar y Charles Leclerc, sorpresivamente sin el entry del alerón delantero, iba ahí detrás de su compañero de equipo, ¿no? Ya en ese momento no se había despegado de la pelea por el primer lugar. En ese momento yo pensé, otra vez Carlos Sainz dejándolo ir la posibilidad de la victoria por no aguantar la presión, un error, siempre algo, ¿no? Que le impide obtener su primera victoria en Fórmula 1. Pero tan solo unas 2 vueltas después, vemos que Verstappen pierde un poco de ritmo igual en ese mismo sector a la salida de Maggots, Beckett y Chappell. Y Sainz recupera el liderato. E inmediatamente Max Verstappen dice que tiene un pinchazo o algo le pasa al auto, ¿no? Se va a pits, Verstappen, y bueno, ahí podemos quitar a un contendiente por la victoria porque Max se fue a pits y cuando salió ya no tuvo un buen ritmo. Algo se dañó, parece que sí pisó una pieza de fibra de carbono de algún resto de contactos en pista, pudo haber sido de Checo, de Charles, algún pedazo que estaba por ahí. Y parece que eso le pinchó el neumático y además se metió por debajo del fondo plano y pues le generó cierto daño no visible en el auto, pero que evidentemente estaba afectando la parte trasera y el flujo aerodinámico, ¿no? Entonces a partir de ahí se arruinó la carrera para Verstappen. Ya él decía que el auto estaba roto, que no tenía el mismo ritmo que antes, ¿no? Y entonces, ¿quiénes quedaban en la lucha por la victoria? Pues teníamos en primer lugar a Sainz, en segundo a Leclerc y tercero sorpresivamente Hamilton, ya por detrás ahí después de que se deshizo de Lando Norris fácilmente. Bueno, aquí empiezan los problemas en Ferrari porque Leclerc, aún, repito, con ese daño en el alerón delantero,
estaba al mismo ritmo que Sainz y parecía que se iba acercando o se acercaba y parecía que Sainz estaba estorbando a Leclerc, que Leclerc tenía mejor ritmo de carrera. Leclerc se queja por radio y les dice que lo dejen pasar porque lo está frenando Carlos. Y bueno, su ingeniero le dice que ahorita, que lo aguante, ¿no? Que va a checar qué se puede hacer. Pero, bueno, ahora van con Sainz y le dicen que tiene que apretar el ritmo porque pues ahí está Leclerc por detrás y que puede tener mejor ritmo. Y bueno, Sainz pues ahí como que se revela y, y no quiere dejar pasar a Charles. Parece que tenía problemas con el combustible, con el sistema de suministro de combustible, Carlos, o algo por el estilo, y por eso estaba perdiendo ritmo. Pero bueno, al final mantienen las posiciones, no le dicen a Sainz, o Sainz no acepta dejar pasar a Charles, mantienen posición y por detrás Hamilton se iba acercando progresivamente, ¿no? Poquito a poquito iba acercándose Hamilton y ya preocupaba, ¿no? Porque pues Ferrari tenía que actuar rápido porque si no dejaban pasar a Charles o hacían algo, se les iba a ir la victoria, ¿no? De la forma más inverosímil. Pero entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pararon a Charles Leclerc, perdón, a Carlos Sainz, tal vez como para quitarlo del camino y tratar de que Charles metiera un mejor ritmo y después, eh, cuando Charles parara, saliera por delante de Carlos, hacer como un tipo overcut, tal cual un overcut. Pero, para sorpresa, cuando para Charles, sale por detrás de Sainz, entonces se mantuvieron las posiciones y Hamilton quedó unas vueltas solito liderando el Gran Premio y para, ¿no? Hamilton. Y después de que para Hamilton y ya sale por detrás de ambas Ferraris, Ferrari en 1-2, manteniéndose este orden de Charles, perdón, de Carlos y de Charles por detrás, pues, no, perdón, antes de que parara Hamilton, que estaban los dos Ferrari 1-2, perdón, 2-3, le dicen a Carlos que apriete el ritmo o va a tener que dejar pasar a Sainz, perdón, a Charles, y trata, pero pues parece ser que por los problemas que traía no pudo imprimir ese ritmo, y entonces le dicen a Carlos deja pasar a Charles, tal cual ya le dan la orden que lo deje pasar. Carlos obedece y deja pasar a Leclerc, y Leclerc pues ya queda por delante, y pues ya, en este momento parecía un claro 1-2 para Ferrari, con Charles por delante, con un mejor ritmo a pesar de tener el auto dañado y con Sainz por detrás, eh, con un ritmo insuficiente, vaya, para obtener su primera victoria. Y bueno, sabiendo que cuando Hamilton parara, y como pasó, Hamilton paró, por cierto, una parada lenta y salió por detrás de los dos Ferraris. Pues sale por detrás Hamilton de los dos Ferraris y en este momento parecía ya eh, hecho el podio de la carrera, ¿no? Parecía un primer lugar de Charles, un segundo lugar de Carlos y un tercer lugar de Hamilton, o invertidos esta segunda y tercera posición porque Hamilton estaba metiendo un buen ritmo y se estaba acercando a Carlos Sainz, que como decimos, le faltaba, ¿no? No tenía ese buen ritmo de carrera que tenía su compañero de equipo. Pero afortunadamente para Carlos Sainz y para Ferrari, podríamos decir, a medias, llega un safety car y este safety car provoca que o le da la oportunidad a varios pilotos de entrar a pits para atacar las últimas 10 vueltas de la carrera, 10-12 vueltas de la carrera con neumáticos blandos. Y bueno, este safety car pues ponía a Leclerc entre la espada y la pared, podríamos decir a medias, porque Leclerc estaba por delante. Entonces tal vez Ferrari decía, no vamos a parar a Leclerc porque qué tal que no para Hamilton, ¿no?
o su mismo compañero de equipo no para y pues va a perder aquí la victoria porque no está seguro que pueda adelantar en las últimas vueltas a los demás. Pero es que le dicen a Leclerc, no vamos a parar, quédate en pista, y Leclerc se queda en pista en primer lugar conservando o protegiendo la posición, pero con neumáticos duros y todos por detrás, tanto Sainz como Hamilton, como Norris, como Alonso, como Checo, paran y ponen blandos. Entonces era la víctima Leclerc ya en ese punto de la carrera. ¿Por qué no paró Ferrari a ambos, no? Tanto a Leclerc como a Sainz. Y en el supuesto caso que no parara Hamilton, pues iba a quedar a merced de los dos Ferraris, ¿no? Porque iba a quedar Hamilton con neumático duro, ¿no? Entonces no sé por qué no lo hicieron así. Prefirieron conservar posición, pero pues a falta de 10, 12 vueltas, pues no es tan lógico lo que hicieron, ¿no? Porque había bastante carrera por delante y el dejar a Leclerc en duro y que saber que los demás iban a poner blandos, pues era un sacrificio, ¿no? Perdón, un suicidio. Em, y aquí ya encaramos la última parte de carrera. Y sí, escucharon bien, hablé de Checo en los que estaban por detrás. Checo hizo una remontada bastante sigilosa, podríamos llamarla. Si le ponían atención ahí al clasificador en la parte izquierda de la pantalla, en la transmisión, podíamos ver cómo Checo, desde que paró en la vuelta 6, empezó a imprimir un buen ritmo. Hizo unas vueltas rápidas, Vettel paró, lo que le quitó, digamos que tráfico, y conforme fue acercándose Checo a sus rivales, hizo algunos rebases, pero se encontró con la fortuna de que cuando empezó a alcanzar a esos pilotos empezaron a parar en pits. Así sucesivamente, tal cual iba avanzando y alcanzándolos, sus rivales paraban en pits. Y bueno, eso le permitió a Checo establecer un buen ritmo y no verse atorado en algún tren de DRS y además ayudado porque en Silverstone es factible adelantar, no es tan difícil, hay muchas zonas donde se puede adelantar, muchos puntos vaya, y entonces esto permitió que Checo fuera escalando y escalando posiciones, ya habiendo hecho su primera parada, y en un momento llegó al sexto lugar, ya con una parada y con sus rivales habiendo hecho igual una parada. Checo estaba en el sexto lugar y con las diferencias veíamos que tenía por detrás en el séptimo lugar a Vettel a veintitantos segundos. Checo tenía que hacer una parada más, pero ya sabíamos con esa diferencia que aún con la parada Checo iba a salir en sexto lugar, ¿no? Vaya. ¿Por qué iba a hacer otra parada? Porque pues, sus neumáticos medios desde la vuelta 6 no iban a aguantar hasta el final. Entonces si Checo paraba, estaba asegurado que estuviera de todos modos peleando ahí por muy bajo por el sexto, que quedara en el sexto lugar. Pero los dos que estaban arriba, Norris y Alonso, los tenía a escasos 4 segundos, 5 segundos, y ellos todavía faltaba que hicieran su parada. Entonces Checo en realidad estaba peleando por un posible, digamos, y optimista cuarto lugar en condiciones normales de carrera. Pero llega paran Norris para Alonso, perdón, y bueno, caen debajo de Checo. Y Checo todavía quería estirar esa vida, ese stint con los neumáticos medios. Yo supongo que tratando de estirarlo lo más posible para al final poner blandos y lograr adelantar a Norris y a Alonso en pista. Pero la fortuna le sonríe, la suerte le sonrió a Checo. Y cae ese safety car de Ocon, del que ya hablábamos, ¿no? Entonces eso dio oportunidad a Checo para parar, para poner blandos y encarar el final de la carrera y obviamente sus rivales por detrás, Alonso y Norris, pues también pusieron los blandos, ¿no? Porque
pues también si no lo hacían, quedaban expuestos ante los pilotos que estuvieran por detrás y pusieran blandos, ¿no? Entonces, pues todos a poner blandos. Y Checo, pues con esa suerte que no tuvo, por ejemplo, en Arabia Saudita, pues estaba en una posición para atacar al final de la carrera y para luchar por el podio, ¿no? Teníamos entonces ya a Leclerc en el primer lugar con duros para el rearranque después del safety car. Teníamos en el segundo a Sainz con blandos, en el tercero a Hamilton con blandos también, en el cuarto lugar a Pérez con blandos, quinto y sexto Alonso y Norris con blandos. Entonces va la resalida y tuvimos unas vueltas que fueron épicas, de lo mejor que hemos visto en esta temporada y en muchas temporadas de Fórmula 1. En las primeras curvas inmediatamente después de la resalida en Navy, en Farm y en Village, y en The Loop y en Aintree y la recta de Wellington, una pelea entre Checo y Hamilton, y por delante una pelea entre Leclerc y Sainz. Checo logra pasar a Hamilton en la recta de Wellington, al mismo tiempo que Sainz logra superar a Leclerc en esa misma recta de Wellington. O sea, el segundo pasó al primero y el cuarto pasó al tercero. Intercambio de posiciones. Y bueno, sabíamos que Leclerc era la víctima y que se lo iban a comer, estando Leclerc con duros y los demás con blandos. Entonces Sainz en ese momento ya se había deshecho de su rival directo, ¿no? Por la victoria. Ya prácticamente lo único que tenía que hacer era mantener un buen ritmo y llevar el auto al final sin cometer errores. Y Leclerc ya había caído al segundo lugar, pero sabía que tenía todavía por detrás tanto a Checo como a Hamilton. Y que lo iban a ir a atacar porque él ya no tenía ritmo con ese juego de neumáticos duros, ¿no? No tenía nada que hacer ante los demás con blandos. Entonces, efectivamente, llegan tanto Checo como Hamilton a la pelea por el segundo lugar con Leclerc. Y Checo ahí hace una maniobra para adelantar a, a Leclerc. Y después en ese momento en que Checo estaba tratando de pasar a Leclerc en Brooklands, si no mal recuerdo. Pero bueno, eh, por ahí Hamilton hace una maniobra. No, perdón, en el último sector del circuito, por ahí después de Bailey y en la curva Club. Trata de pasar Checo a Leclerc. Por ahí se van hacia el exterior de la curva y Hamilton pasa a los dos por el interior. O fue hacia Cops, no recuerdo exactamente, pero los pasa a ambos. Hamilton, provisionalmente Hamilton se coloca en la segunda posición, Checo en tercero y Leclerc en cuarto, pero inmediatamente en las siguientes curvas ataca otra vez Checo a Hamilton y también Leclerc. Y bueno, Hamilton de estar en el segundo lugar, pues otra vez lo superan tanto Checo como Leclerc y cae al cuarto lugar. Un relajo que se hizo ahí y ya así quedan y así se mantienen como por media vuelta. Hamilton tuvo bueno, como digo, cayó hasta el cuarto lugar. Checo ya se posicionó en segundo lugar. Leclerc queda en tercero. Y bueno, Checo se empieza a escapar, sabiendo que tenía neumáticos blandos. Y Leclerc pues queda en una lucha con Hamilton. Por ahí Hamilton lo pasa en un punto del circuito. Leclerc le regresa la maniobra por el exterior en Copse. Y después de Magos, Beckett y Chapel, hacia la última recta del último sector del circuito. No, perdón, antes de llegar a Stowe, en Stowe es donde Hamilton logra recuperar la posición con Leclerc. Fue algo épico, épico. Esas últimas 10 vueltas o particularmente las 5 vueltas o 3 vueltas después de que se reanudó la carrera después del safety car. Y finalmente pues Leclerc
que ya era la víctima, queda relegado hasta la cuarta posición y hubo un momento en que hasta hasta Alonso y Norris, que estaban quinto y sexto en ese momento, eh, trataron de sobrepasar a Leclerc, ¿no? O sea, Leclerc era víctima, ya lo repito. Afortunadamente pudo mantener el cuarto lugar porque pudo haber caído todavía más, pero se mantuvo ahí, ¿no? Ya hacia el final de carrera, Alonso no tuvo el ritmo suficiente para intentar una maniobra realmente con oportunidades de sobrepasar a Leclerc y Norris tampoco pudo sobrepasar a Alonso. Entonces, final, resultados, primer lugar Carlos Sainz, primera victoria en Fórmula 1, segundo lugar Checo, tercero lugar Hamilton, cuarto lugar Leclerc, el gran perdedor después de esa mala decisión estratégica de Ferrari. Podríamos decir que le robaron la victoria, o que le quitó la posibilidad de la victoria a su propio equipo, y pues se perdió la oportunidad de un 1-2 para Ferrari. Por detrás pues tuvimos a Alonso en quinto lugar, que ahí toda la carrera se la pasó en el quinto puesto por detrás de Norris, pero por los movimientos pues ahí ya quedó por detrás de Checo y en el periodo de safety car logró brincar a Norris después de las paradas en pits, entonces pues logró posicionarse ahí en el quinto lugar y Norris quedó en sexto. Igual, digamos que durante la carrera fueron los rivales directos, Alonso y Norris, pero nunca con pelea en pista realmente hasta las últimas vueltas después de la resalida, después del safety car. Séptimo lugar, ¿quién quedó? Pues ahí quedó Max Verstappen, que logró rescatar esos puntos para el equipo Red Bull. Max Verstappen, que hubo un momento en que, como decía, después de su parada por el supuesto pinchazo perdió ritmo, hizo otra parada mal, no tenía ritmo, al final puso blandos igual que todos para atacar hacia el último tramo de la carrera, pero pues no pudo superar realmente a nadie, más que a Vettel, que estaba con medios, que decidió no parar en pits, y hacia el final de la carrera pues incluso Mick Schumacher, que quedó en octava posición, puso en riesgo ese séptimo lugar de Max Verstappen. De hecho, si vemos ese duelo entre ambos, me parece que Verstappen fue bastante agresivo. No sé por qué no hubo investigación, pero pues sí me parece que Verstappen fue bastante agresivo, dejando en algunos lugares sin pista a Mick Schumacher, tirándolo afuera. De hecho, Mick trató de hacer una maniobra hacia la última curva del circuito, salió mejor pisado, pero Verstappen pues le cerró la puerta y eso evitó que Mick Schumacher subiera a la séptima posición. Entonces finalmente Verstappen séptimo, rescatando los pocos puntos que pudo. Octavo Mick Schumacher, ya decíamos, primeros puntos de Schumacher en la Fórmula 1 después de año y medio prácticamente en Fórmula 1. Y noveno Sebastian Vettel, que hizo una muy buena carrera, una estrategia bastante buena, a excepción del final, porque así como Checo hizo su parada en la vuelta 5, en la próxima vuelta hizo la parada Vettel. Entonces hizo como un undercut bastante grande a todos sus rivales y cuando todos pararon, Vettel estaba por detrás de Checo, o sea, fueron avanzando juntos Checo y Vettel en el clasificador. Obviamente Checo con un mejor ritmo pues se distanció demasiado de Vettel, pero Vettel llegó a estar en el séptimo lugar, pero al final debido a estos al safety car y que no paró, que quiso proteger su posición, pues al final quedó a merced de tanto de Mick como de Verstappen y descendió a la novena posición. Y décimo, cerrando los puntos, pues tuvimos a Kevin Magnussen. Así que doble suma de puntos para Haas, sus dos pilotos en el top 10. En el lugar 11 tuvimos a Lance Stroll, lugar 12 Nicolas Latifi que estuvo buena parte de la carrera en la zona de puntos, por ahí pudo haber rescatado un décimo lugar.
pero parece ser que tuvo una salida de pista en una curva y pasó por los pianos y creo que eso le generó un daño y pues eso le imposibilitó luchar hacia el final de carrera. Me parece que por ahí leí en el reporte. Entonces, mala suerte para Latifi, que por cierto es el único piloto que no ha sumado puntos ya a estas alturas de la temporada. Pero bueno, aún así su mejor resultado. Lugar 13, Daniel Ricciardo en el McLaren, sin ritmo durante toda la carrera por ahí. Fue lapeado incluso. 14, Yuki Tsunoda. Pues bastante pobre su actuación en este fin de semana, por ahí lanzándose eh, como kamikaze contra Pierre Gasly, lo cual hizo que los dos trompearan y que perdieran la posibilidad de pelear más. Bastante malita la carrera de Tsunoda. Y bueno, ya en los pilotos no clasificados, pues tenemos a Esteban Ocon, que fue el que abandonó en la vuelta 37 y ocasionó el safety car por problemas ahí en la bomba de combustible. Pierre Gasly también problemas ahí mecánicos, no recuerdo exactamente. Pero abandonó en la vuelta 26. Valtteri Bottas también problemas de fiabilidad, abandonó en la vuelta 20. Y pues los tres pilotos que ya decíamos que abandonaron por los incidentes en la primera curva del Gran Premio: George Russell, Guan Yu Zhou y Alex Albon. ¿Qué tenemos de datos interesantes que nos dejó este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña? Pues se los digo. Y el primer dato curioso es que en el Gran Premio de Canadá, el pasado Gran Premio, bueno, el antepasado ya, Verstappen ganó en su Gran Premio número 150 y arrancó desde la pole. Pues esta vez Carlos Sainz ganó en su Gran Premio número 150 arrancando igual desde la pole position. Coincidencias. Nada más que en el caso de Sainz, pues o fue su primera victoria en Fórmula 1. Algo más que destacar es que Carlos Sainz es el segundo piloto español en la historia de Fórmula 1 en ganar un gran premio. El otro, evidentemente es Fernando Alonso y pues es la primera victoria de un piloto español, esta de Carlos Sainz, desde que Alonso ganó su último gran premio en España en 2013. A Sainz le tomó 150 carreras obtener su primera victoria. Y es el segundo, digamos, periodo de espera más largo después del de Checo Pérez. Checo Pérez ganó su primera carrera en su aparición número 190 en grandes premios. Y bueno, también mencionar que Carlos Sainz le dio a Ferrari su victoria número 15 en el circuito de Silverstone, que es el circuito donde Ferrari consiguió su primera victoria en Fórmula 1 en el año de 1951. Otro dato es que Checo Pérez consiguió su sexto podio de la temporada. No ha quedado en terceros lugares Checo, lleva 5 segundos puestos y una victoria. Y bueno, con este sexto podio ya supera la cantidad que consiguió la temporada pasada. La temporada pasada consiguió solo 5 podios. Entonces, bueno, ahí está demostrado que Checo, donde lo debemos ver siempre desde que llegó a Red Bull, es en la lucha por el podio, ¿no? Y el año pasado tuvo que haber sumado más podios de los que hizo, pero lo importante es que ahora ya está en el nivel de rendimiento que se le necesita, vaya. Y bueno, hasta antes de este gran premio, Checo solo había quedado una vez en el top 6 en Silverstone, en el año 2016. Digamos que es un circuito en el cual no le ha ido muy bien a Checo, o no le había ido muy bien, pero pues esta vez ya logró subir al podio. Otro dato, nuevo récord en la Fórmula 1. Hamilton llegó a 13 podios en Silverstone y eso es el récord para podios de un piloto en un mismo circuito. Nadie antes en la historia de la Fórmula 1 había llegado a 13 podios en un mismo circuito. Y bueno, también este podio que consiguió Hamilton fue el 10º consecutivo en el circuito de Silverstone. Imagínense nada más cómo le ha ido de bien a Hamilton en su Gran Premio de casa. Y bueno, también durante este Gran Premio, por primera vez en la temporada, estuvo de líder unas cuantas vueltas.
Destacar también que Alonso obtuvo el mejor resultado de la temporada para Alpine, fue quinto, y impuso un nuevo récord de kilómetros recorridos en carrera en Fórmula 1. En carrera llegó a 92.596 kilómetros recorridos, una cifra bastante grande, y con eso superó la marca de Kimi Raikkonen, que era quien ostentaba este récord. También decir que Lando Norris sumó puntos por cuarta ocasión consecutiva en Silverstone, y ya con estas son 4 veces que ha terminado en el top 6 en esta temporada. Lo que ya decíamos, Mick Schumacher por primera vez puntuó en Fórmula 1, tardó 31 carreras en lograrlo, y también destacar que ambos pilotos de Haas finalizaron el top 10, sumaron puntos por primera vez desde el Gran Premio de Alemania de 2019. 3 años tuvieron que pasar para que Haas volviera a estos niveles de competitividad. Y último, pero no menos importante, George Russell abandonó en la vuelta 1 por primera vez en su carrera en Fórmula 1. Y bueno, esto puso fin a su racha de carreras que en todas las carreras de esta temporada había terminado en el top 5, y además era el único piloto que había completado todas las vueltas en carrera en esta temporada. Así que se acabó la racha para George Russell. Y vemos cómo queda el campeonato de pilotos. Conserva el primer lugar Max Verstappen, 181 puntos. En segundo lugar también se queda Checo Pérez con 147 puntos. Tercero Charles Leclerc también se mantiene con 138 puntos. A la cuarta posición asciende Carlos Sainz, ya tiene 127 puntos. Quinto George Russell con 111 unidades. Sexto es Hamilton con 93 puntos. Séptimo Lando Norris con 58 puntos. Octavo es Valtteri Bottas con 46 unidades. Noveno Esteban Ocon con 39 puntos. Y cerrando el top 10 Fernando Alonso con 28 unidades. Y en el campeonato de constructores tenemos en primer lugar a Red Bull con 328 puntos. Segundo es Ferrari con 265 unidades. Tercero Mercedes con 204 puntos. Ya un mundo por detrás en el cuarto lugar McLaren con 73 puntos, y pisándole los talones en quinta posición está Alpine con 67 unidades. Sexto es Alfa Romeo con 51 puntos. Un poco por detrás Alfa Tauri es séptimo con 27 puntos. Octavo Haas 20 puntos. Muy cerca Aston Martin con 18 puntos en la novena posición. Y finalmente décimo es Williams con esos 3 puntitos gracias a Alex Albon. Siguiente gran premio, este mismo fin de semana tenemos el Gran Premio de Austria. ¿Qué tiene de particularidad este fin de semana que viene de Gran Premio? Que tenemos formato de fin de semana sprint. Entonces recuerden, tenemos viernes práctica 1 y clasificación, sábado práctica 2 y carrera sprint, y el domingo tenemos la carrera al 100% vaya, de distancia. Pero será un fin de semana interesante, más puntos que puede sumar cada piloto y por lo tanto cada equipo, y pues veremos qué es lo que sucede, porque esto puede cambiar por completo el campeonato de pilotos y de constructores. Puede cambiar la tendencia y que Ferrari se vea ahora como el favorito, o puede ser que Red Bull se reafirme como el principal contendiente al título, pero veremos qué pasa. Hasta entonces, un capítulo más de El Rincón del Motor. Yo me despido, soy Sergio Montiel. Si les gustó este video y lo ven en YouTube, denle like, suscríbanse. Los invito a dar like a la página de Facebook, a seguir la cuenta de Instagram. Hasta luego.